José González de Paz y Juan Pablo Camacho. Yo los invito para que por favor se vayan sentando y me acompañen aquí. Y continuando con nuestra agenda académica, el boom en materia de gestión de real assets pone de manifiesto la importancia de analizar con diferentes actores cómo la selección de estas alternativas ha evolucionado para generar valor en los portafolios de inversión. De esta manera, nuestros invitados compartirán a continuación su visión frente a la inclusión de este tipo de activos en las diferentes estrategias. Nos acompañan entonces los doctores Mauricio Salgar, él es Managing Director de Advent Colombia, presidente de la Junta de Colcapital, Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, el doctor Juan José González de Paz, consultor senior de inversiones de Natixis Global Asset Management, Londres, y el doctor Juan Pablo Camacho, vicepresidente de inversiones del Grupo Bancolombia. Les voy a contar un poquito sobre las hojas de vida de ellos. El doctor Salgar es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes en Bogotá y tiene un MBA del Massachusetts Institute of Technology, MIT, Sloan School of Management. Desde el 2012 ocupa el cargo de Managing Director en la oficina de Bogotá de Advent International, uno de los más grandes y experimentados inversionistas globales de capital privado. Antes de unirse a Advent, el señor Salgar fue vicepresidente y miembro del comité ejecutivo del Sanford, una firma de inversión privada enfocada en América Latina. Por su parte, el doctor Juan José González ha trabajado en Natixis desde el 2014 como consultor senior de inversiones en el equipo Portfolio Research and Consulting Group. Previamente ha trabajado como gestor de fondos de inversión en el BBVA, gestionando la gama de fondos multiactivos y retorno absoluto. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene un International MBA por el Instituto de Empresas y ha obtenido las acreditaciones profesionales de CFA y CAIA. Tiene la palabra entonces el doctor Juan Pablo Camacho, vicepresidente de Inversiones del Grupo Bancolombia. Adelante, bienvenido. Buenas tardes a todos. Como se plantea ahorita en la presentación, vamos a hablar un poco de real assets. Esto cae después de una referencia general al mundo de inversiones alternativas. En ese mundo de inversiones alternativas uno puede buscar un subconjunto que sean inversiones privadas, de las cuales haría parte el mundo de real assets, para después en las presentaciones posteriores poder entrar al mundo específico del mundo inmobiliario, que será sujeto del siguiente capítulo. Lo primero que vamos a buscar hacer es caracterizar qué es el mundo de real assets, qué características tiene, cómo funciona y qué limitaciones podría tener para que los inversionistas se pudieran mover hacia él. Algunas referencias generales del mercado colombiano para cerrar con algunas preguntas redondeando las características del activo y cómo deberíamos abordarlos para poder fomentar la inversión de ese tipo de productos. Con eso le doy la palabra a Juan José. Pues muchas gracias por la atención, buenas tardes y bueno, muchas gracias a la Asociación de Fiduciarias por la invitación a semejante prestigioso evento en nombre de Natixis. Vamos a intentar definir un poco este activo que está en todas las regiones del mundo, diría yo, en una tendencia a incrementar la asignación de activos, sobre todo entre inversores institucionales. En primer lugar, es interesante un poco definir qué es el activo, ¿no? Por contraposición a los tradicionales, que es un activo financiero, digamos que los activos reales son activos tangibles, con lo cual esta sería un poco una nota definitoria. Pero lo más importante, sin duda, es ¿para qué sirven, ¿no? Dentro de una cartera de un inversor? Al ser un activo muy heterogéneo, es fundamental ver qué papel juega dentro del portafolio cada tipo de activo real. Aquí tenemos una
varias clasificaciones. La del centro es un poco la que todo el mundo maneja en mente: activos, recursos naturales, activo inmobiliario, infraestructuras. Pero bueno, también han aparecido activos que son también algo más líquidos y que pueden ser muy útiles a la hora de construcción de carteras. Hablamos de REITs, equities de infraestructuras, senior loans, etcétera, ¿no? También hay gente que las incluye dentro de este tipo de activo. Y algo fundamental, desde mi punto de vista, es la etapa de desarrollo que tienen esas inversiones. Es decir, hay unas inversiones en activos reales que están en una fase de desarrollo, otras más maduras y otras que están plenamente reguladas. Estas características le dan a cada una de ellas un perfil de riesgo muy distinto. Si bien en las de desarrollo pues, tienen un perfil de riesgo mucho más agresivo, aquellas están reguladas, tienen precios regulados y generan income, serían mucho más de un perfil más conservador. Con lo cual, esta clasificación es muy importante. Por tanto, como decía, la función que juegan en el portafolio de cada una de ellas puede ser muy distinta y van desde aumentar la eficiencia, como veis a la izquierda. Otros tipos de activo pues, pueden ser un hedge muy interesante contra la inflación. Otras pueden ser muy útiles en un shock de inflación, como las commodities. Algunas, sobre todo las ilíquidas, tienen una diversificación muy importante frente a activos tradicionales. Y, pues bueno, otras que generan income y algunas mucha apreciación de capital. Con lo cual, no es un activo homogéneo, sino más bien todo lo contrario, bastante heterogéneo. Esa es la belleza de este activo y, a su vez, la complicación, porque bueno, no hablamos de un activo homogéneo. Por tratar de resumir este tipo de activo complejo, digamos, estos serían los factores principales de riesgo. Veis los que están más hacia generación de flujo, tendrían unos factores de riesgo más sesgados a lo que es una mayor duración, un mayor yield, digamos, en consecuencia, esa generación de income pues también son debido a contratos que tienen se adaptan a la inflación, pues un hedge de inflación. Sin embargo, aquellos que son más oportunistas, pues los factores de riesgo principales son el riesgo específico de esa inversión, el apalancamiento y la liquidez, fundamentalmente. Entonces, veis que cada uno de ellos pues, representa unos factores de riesgo muy dispares y muy distintos. Por lo tanto, las capacidades para la gestión también son singulares. Para aquellos que son más ilíquidos, la parte del due diligence es muy importante, así como la parte operacional. Muchas veces es importante buscar un socio local a la hora de la gestión de, pues, por ejemplo, unos recursos naturales, etcétera, que conozcan bien la idiosincrasia de esa región. El tema de riesgo financiero también es muy importante, ya que pueden requerir inversiones importantes y, a su vez, diversificar dentro de activos reales pues, obliga también a un esfuerzo de capital. El asset allocation estratégico, debido a que son activos ilíquidos, es muy importante que también tengan en cuenta la iliquidez de los mismos, para que, digamos, esté integrado en el asset allocation estratégico. Y tampoco hay que olvidar que los activos líquidos, reales líquidos, también tienen su complejidad, aunque sean líquidos. Por ejemplo, la gestión de commodities tiene una dificultad, que es la gestión del contango y el backwardation, que viene a ser la diferencia en el empinamiento de los futuros de diferentes vencimientos. Puede generar un yield negativo y, por lo tanto, tener una rentabilidad completamente distinta a la que vemos en los índices, por ejemplo, del petróleo. Y esta capacidad de gestionar esto es muy importante y hay que tenerla muy en cuenta.
¿Por qué activos reales en una cartera de inversión? Pues aquí tenéis, digamos, los principales. La capacidad de diversificación, una diversificación que es tanto frente a activos tradicionales como frente a otros activos reales, y muy importante en diferentes entornos de mercado. No diversifican en uno solo, sino en diferentes entornos de mercado, con lo cual es algo muy positivo. Una baja volatilidad debido a que son activos tangibles y menos ligados a la especulación, en principio. Y por otro lado, existe una relación contractual de largo plazo, que también hace que sean menos especulativos. Por otro lado, la inflación, el hedgear la inflación es algo muy importante, una característica muy importante porque tiene una correlación mayor con la inflación que con los activos tradicionales. Eso es una característica clave. Y por supuesto, un income estable, ¿no? Como veremos a continuación. En diapositivas siguientes voy a intentar plasmar un poco estas características que son sabidas por todos, pero yo creo que visualmente son muy interesantes de apreciar. Aquí tenemos diferentes activos reales, desde inmobiliario, agricultura, timber, commodities, el S&P y el índice de renta fija global. Como podéis ver, los índices, los cuadrados, que son el S&P y el índice de renta fija global, están en una situación intermedia y hay claros activos reales que gozan de mucha eficiencia. En estas series desde el año 91, que ha pasado por bastantes ciclos. Puede ser que haya ciclos que perjudiquen a los activos reales, pero bueno, en un entorno como el que vemos, pueden destacar bastante en términos de rentabilidad-riesgo. En esta serie podemos ver cómo se han desglosado las rentabilidades de rentabilidades inmobiliarias y, digamos, la rentabilidad total se desglosa en cómo se mueve el yield, cómo afecta al precio, el valor y la renta. Fijaos en la línea roja. Eso es el income. Es una línea muy suave que tiene muy poca oscilación. Y ahora fijaos en la línea azul, que es el IPC, en este caso, por ejemplo, de Reino Unido. Como podéis ver, el income es incluso más estable que lo que es la inflación, con lo cual es un income muy estable en algunos casos de algunos activos reales. La descorrelación. En este gráfico podéis ver los mismos índices que hemos visto anteriormente y podéis ver el más volátil con diferencia es el S&P y veis otros como el de agricultura, el timber, qué evolución han tenido tan fuerte, ¿no? Y con una volatilidad muy controlada. Entonces, bueno, otra cosa que me gustaría señalar es cómo los activos institucionales, los inversores institucionales, que son los más alineados con la inversión en activos reales, debido a que, bueno, el largo plazo que se necesita para esos activos, los inversores que mejor lo pueden conseguir, o uno de los que mejor lo pueden hacer, son los institucionales, ¿no? Esa es un poco la clave de por qué hay tanto interés entre ellos. Aquí tenemos varios datos de aseguradoras en Europa y cómo pues, han ido incrementando la exposición a activos y líquidos en el periodo de 2001 a 2016. Entonces, pues bueno, se ve que es una tendencia clara, ¿no? que va cada vez incorporando más activos reales. Y lo que todo el mundo se pregunta es ¿qué puede ser, cuáles pueden ser las causas de que, teniendo todos estos beneficios a la hora de invertir, pues muchos inversores no tengan un porcentaje elevado de asignación de activos a este tipo de activo?
Pues hemos elaborado varias causas, ¿no? En primer lugar, me gustaría que mirarais esta diapositiva, donde lo que tratamos de representar es el asset allocation de carteras moderadas medias en Latinoamérica, Reino Unido, Francia, España e Italia, por poner un ejemplo. Podéis ver el azul más brillante, más oscuro, serían activos reales. Podéis ver cómo en la mayoría la exposición es mínima. Estos serían carteras de fondos, bien fondos o bien carteras discrecionales en estos países. El perfil moderado. ¿Cuál es, y en qué invierten? Pues la mayoría, ese poquito que veis, muchos son commodities. Veis en Reino Unido que es un 6 y pico %, que ha venido, que es fundamentalmente activo inmobiliario directo, que ha venido bajando desde el Brexit y que, bueno, pues es junto con Estados Unidos los únicos que mantienen un porcentaje interesante en este activo. Pero no hay mucho más diversificación más allá, ¿no?, de lo que podéis ver aquí con inmobiliario. Y vamos a ver, por ejemplo, institucionales, ¿no? Aquí podemos ver la parte internacional, de inversión internacional de algunos planes de pensiones. Podéis ver Chile, Colombia, Perú, como fundamentalmente se concentran en lo que es private equity. Entonces tampoco vemos gran, digamos, diversificación dentro de activos reales, sino más bien en lo que es private equity. ¿Cuál sería una de las causas que, digamos, hace que los inversores inviertan menos de lo que a lo mejor se podría pensar? Pues la liquidez es una de las más importantes, sin duda. Aquí mostramos datos de una encuesta que realiza a inversores institucionales Natixis junto con el MIT para ver, bueno, qué tendencias se pueden ver entre inversores institucionales a nivel global. Ante la pregunta de, bueno, que si piensan invertir más en activos reales en los próximos 12 meses, pues la mayoría dice que sí, pero, sin embargo, la mayoría pues ven que es la liquidez una barrera importante a la hora de invertir. ¿Y por qué también sucede esta dificultad a la hora de invertir por la iliquidez? Bueno, pues porque también hay mucha regulación actualmente que está obligando a tener más liquidez y, por lo tanto, obligan a los gestores a tener una visión más cortoplacista, ya que, pues bueno, si es más líquido no puedes tener el mismo horizonte de inversión. Con lo cual, pues bueno, esto es muy importante tener en cuenta que también la regulación no ayuda, ¿no?, para que se desarrolle plenamente este tipo de activo en las inversiones de inversores institucionales a nivel global. Pero bueno, lo que sí vemos también es que cada vez es un problema menos importante por dos circunstancias. Que la mayoría de las compañías están tomando cartas en el asunto y están viendo este tipo de activo con más intensidad, refuerzan sus equipos y cada vez saben más sobre este tipo de activo. Y por otro lado, que a pesar de los problemas que pueda tener de ser un activo más ilíquido, etcétera, digamos que vale la pena, ven que vale la pena, pues como podéis ver aquí en la encuesta, invertir en este tipo de activo, ¿no? Pero de momento tienen que estar preparados para ello. La transparencia es otro factor clave en los activos reales. Podéis ver en este caso, refiriéndose específicamente al private equity, pues como la mayoría piensa que es un factor importante a tener en cuenta. Algo muy singular
que se desprende de esta encuesta es cuál es la mayor motivación, ¿no?, para invertir en activos reales. Y para mí es sorprendente que la número uno pues es tener unas rentabilidades mayores. Hemos visto que ha sido así durante los periodos que hemos visto a través de esos índices, pero quizá si la mayor motivación fuera la diversificación, el control del riesgo de la cartera, el hacer una cartera más duradera, quizá el porcentaje de inversión sería mayor, ¿no? Porque es verdad que las rentabilidades son de unos años a otros, no respetan una jerarquía, una rentabilidad de un activo puede ser la mayor y al año siguiente la peor, pero sí que si nos fijamos en riesgo y diversificación, normalmente las correlaciones siguen unos rangos frente a los activos de riesgo y por lo tanto es mucho más estable, ¿no? Entonces creemos que posiblemente esta motivación número uno, que es la de la rentabilidad, ver este activo como un activo más rentable, pues quizá tiene sus problemas. Es interesante también ver cómo los inversores piensan que el activo más rentable también va a ser, dentro de los activos reales, el private equity, con lo cual, pues bueno, si en lo que más invierten es el private equity, la primera motivación es la rentabilidad, pues bueno, quizá hay una cierta direccionalidad en la forma que invierten en los activos reales, que puede ser, pues bueno, no lo óptimo a la hora de construcción de carteras, ¿no? Porque tenemos cierta direccionalidad, como decía. Y bueno, al final, si tenemos una cierta direccionalidad, tenemos que esperar que haya ciclos, ¿no? Los activos reales también siguen ciclos económicos. Por ejemplo, las commodities frente a la bolsa pues, se comportan mejor en momentos en los que iniciales de la recesión. Como podemos ver en este gráfico, la línea azul clara es el S&P y podéis ver en el área gris, que es donde empieza la corrección de renta variable, como la línea morada, en esos estadios principales de la caída de renta variable, podéis ver cómo las commodities se comportan mucho mejor que la renta variable. Entonces esto es clave a la hora de gestionar carteras, tenéis activos que se comportan de manera diferente. Pero bueno, al final siguen las commodities un ciclo distinto a los activos, pero siguen también su ciclo, con lo cual hay que tener esto muy en cuenta a la hora de tener concentraciones en un solo activo real. Otros factores que pueden hacer que los inversores inviertan menos en este tipo de activos. Pues uno muy claro, al menos en Europa, fue la crisis de 2008. Había muchos inversores invertidos en activos inmobiliarios. Cuando empezó también en aquella época el boom en activos inmobiliarios y activos reales, y pues eso todavía está en la mente de muchos inversores. Eso junto con la necesidad de cada vez mayor transparencia desde la crisis, pues son factores que todavía siguen dando sus coletazos, a pesar de que la situación es infinitamente mejor, ¿no? También es importante el entorno que hemos tenido en renta fija, con yields a la baja desde 1981, al menos en desarrollados, y mucha gente pues dice, bueno, si me sigue dando rentabilidad la renta fija, ¿para qué complicarme con activos más exóticos? Bueno, eso ha funcionado mejor de lo que la mayoría esperaba, pero habrá un momento en el que cambien las tornas y haya, pues, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, subidas de tipos que compliquen este planteamiento, ¿no? De hecho, ya estamos viendo cómo hay bastante rotación en la mayoría de los países europeos hacia alternativos de renta fija, ¿no? que lo que intentan escapar del riesgo de duración. Por otra parte, algunos de los beneficios que hemos comentado, como el hedgeo de la inflación, pues no es perfecto, ¿no? Algunos, como los TIPS, es más perfecto, pero las commodities pues no es tan perfecto. Necesitas periodos de una inflación bastante significativa, no cualquier periodo
inflación. E incluso importan más los tipos reales que lo que son la inflación en sí misma. Y por otra parte, la diversificación en activos que tienen cierta volatilidad, como es el de los activos reales, puede conseguirse sin demasiado porcentaje de inversión. Es decir, si un activo es volátil y metes un 5 o un 10%, consigues diversificación, pero a medida que vas incrementando esa asignación de activos, se va pareciendo más a lo que es la cartera y, por lo tanto, la diversificación va disminuyendo, ¿no? Hay un beneficio que va en detrimento, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esto también es interesante. Por otro lado, muchos inversores institucionales en sus benchmarks no tienen ningún activo real, con lo cual, al final, esas inversiones pues son off benchmark, ¿no? El propio gestor se arriesga con ellas frente al índice, con lo cual eso tampoco ayuda. Y bueno, y sobre todo, pues también las capacidades necesarias para gestionar este tipo de activos que hemos visto anteriormente son otros dos factores que consideramos más importantes a la hora de que afecten a que haya menos inversión de la que cabría esperar. Gracias, Juan José. Con este contexto general de una caracterización de qué son los activos reales dentro del mundo de los activos privados y a su vez dentro del mundo de activos alternativos, voy a darle la palabra a Mauricio para que nos comente un poco algunas referencias particulares al mercado colombiano. Gracias, Juan Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Nos tocó este slot de después del almuerzo que tiene su reto particular de mantenerlos despiertos, entonces vamos a ver cómo nos va. Primero que todo, gracias a la doctora Estela por invitarnos y también le quiero dar gracias especiales a Isabela Muñoz, que es la directora de Colcapital, que es la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, que me ayudó a organizar la información. Para los que no conocen, Colcapital es la asociación que agremia a los fondos de capital en Colombia. Y dentro de la sombrilla de fondos de capital en Colombia, pues entran muchos de los activos, tanto reales como de private equity o capital privado tradicional, pues son miembros de la asociación fondos que administran temas de infraestructura, temas de finca raíz. Tenemos incluso un fondo que administra un fondo forestal, que son activos pues bastante reales, así como los fondos tradicionales de crecimiento, como lo es el fondo que yo represento, Advent International. Quieren 2 segundos sobre Advent, para los que no nos conocen. Advent es un administrador global, un gestor de capital privado global. Administramos un poco más de 40.000 millones de dólares en todo el mundo. Tenemos una familia de fondos dedicado a América Latina y existimos en América Latina hace 22 años. Y en la actualidad estamos invirtiendo un fondo de 2.100 millones de dólares en toda la región. En Colombia, Advent llegó hace 6 años y hemos construido un portafolio interesante. Para los que no conocen, somos accionistas de Ocensa, que es el principal oleoducto de Colombia, somos accionistas en Alianza Fiduciaria y Alianza Valores y estamos honrados de participar aquí como patrocinadores. Ahí vi la valla de Alianza. Somos accionistas en Life Miles, que es el programa de viajero frecuente de Avianca, y tenemos inversiones en una empresa que se llama Biotoscana, que es una farmacéutica colombiana que recientemente hizo su IPO en el mercado de Brasil, y otras empresas, una distribuidora de químicos, una empresa en Perú, etcétera. De manera que llevamos 6 años participando activamente, y en ese periodo pues me ha tocado pues interactuar con muchos de los fondos de pensiones y que invierten en fondos como nosotros, y a la vez pues enfrentar el mercado real de invertir esos recursos en mercados como el nuestro. Entonces el objetivo que yo tenía era darles un poco la perspectiva latinoamericana o colombiana de esta industria, y un poco desde varios niveles. Uno desde el nivel de los inversionistas institucionales, que quiero empezar desde la visión global, luego bajar un poco a lo que están haciendo los fondos de pensiones en Colombia, y luego desde el lado de los fondos y los que gestamos ese capital en Latinoamérica y cuáles son los retos y en qué punto estamos. Entonces, hay una fuente en la industria que a los que les genere interés se llama Preqin, y ellos hacen unas encuestas anuales a un universo muy grande de inversionistas institucionales. Los invito a que la visiten, la encuesta está disponible online, no la hacemos nosotros.
y escogí 3 slides interesantes de esa encuesta para contarles lo que ellos publicaron. Esta encuesta es de 540 gestores profesionales globales y salió en agosto de este año, o sea, tiene menos de 30 días. Y una de las preguntas que le hicieron aquí a este universo de 540 inversionistas era ¿por qué invertían en este tipo de activos, llamémoslos alternativos, y dentro de esos activos, por qué invertían en activos reales? Y aquí fue la respuesta de las primeras 3 razones por las cuales invierten en private equity, en venture capital, en deuda privada, en hedge funds, en finca raíz, en infraestructura y en recursos naturales. Y fíjense que la palabra que se repite en todas es diversificación. Pero muy importantemente, la segunda palabra que más se repite es retornos absolutos y retornos ajustados por riesgo. Y ahí la respuesta es que muchos de estos inversionistas, que son pues, fondos soberanos, fondos de pensiones globales, pues tienen el reto de hacer un match con sus obligaciones de pensiones de largo plazo, y en un ambiente de bajas tasas de interés, pues importa mucho la diversificación, importa mucho el retorno, y en muchos casos importa menos la liquidez, porque sus obligaciones de pago están a mediano y largo plazo. Entonces, fíjense, primero la respuesta que coincide en todas estas. Y luego se les preguntó qué porcentaje de su portafolio hoy está asignado a cada una de estas categorías. Y este cuadro es un poco difícil de leer, pero se los voy a tratar de explicar. Entonces, en la parte de arriba le preguntaron qué porcentaje de su portafolio está invertido en private equity. Y resulta que cerca del 20% tiene menos del 5% del portafolio invertido en private equity. Pero eso quiere decir que el 80% de los que respondieron a la encuesta tienen más del 5% de su portafolio invertido en private equity. Y de hecho, el 50% tienen más del 10% invertido en private equity. Y eso se parece en hedge funds y en finca raíces, es un número parecido. Sin embargo, en infraestructura, en deuda privada y en recursos naturales está un poco más contraído y la gente está siendo más tímida, digamos, invirtiendo ahí. Pero tal vez lo relevante para Colombia y para Latinoamérica es que este número, comparado con lo que realmente los fondos de pensiones en América Latina están invirtiendo, pues es el día de la noche. Los fondos globales han sido mucho más agresivos y van a la vanguardia, yo diría que van por lo menos 15 años adelante de los inversionistas institucionales latinoamericanos en haberse ya consolidado como inversionistas en estos activos diferentes. Pero la parte buena de la noticia es que aquí ya comenzamos y en un par de slides les contamos cómo va la industria, porque la industria creo que va a muy buen ritmo y las perspectivas es que va a seguir creciendo. En esa misma encuesta les preguntaron a mediano plazo, a 5 años vista, cómo iba a cambiar la asignación de portafolio en cada una de estas categorías. Entonces le preguntaron, en cada una de estas categorías, ¿usted va a reducir la exposición, la va a mantener igual o la va a aumentar? Entonces, en verde a mano derecha está la gente que va a aumentar su exposición a los activos. Y fíjese que el 39% respondieron que van a aumentar su participación en capital privado y solo el 5% lo van a reducir. Y esto es aún más agresivo en el caso de finca raíz e infraestructura. Fíjense que en infraestructura el 50% de los que respondieron a la encuesta, que repito son 540 gestores globales institucionales, el 50% va a aumentar su exposición a infraestructura y solo el 4% lo va a reducir. En deuda privada, fíjense que es el 62%. Entonces, tal vez las únicas categorías que no están creciendo, que están más tímidas, son las de hedge funds y las de recursos naturales. Pero en general ve uno que los gestores de plata globales pues están dedicando cada vez más esfuerzo a este tipo de activos. Entonces, esa ola está ahí y la respuesta es para los gestores colombianos, pues qué van a hacer al respecto, y en el siguiente slide lo que quiero contar es lo que han hecho efectivamente en los últimos 10 años. Entonces, con la ayuda de los analistas de Colcapital, tratamos de mirar en los datos que publica la superintendencia, que son muy buenos, es cuál es la exposición de los fondos de pensiones colombianos a las categorías, y la única categoría que aglomeran se llama capital privado, y la separan entre capital privado doméstico y capital privado internacional, y cómo ha evolucionado eso desde el año 2008 hasta la fecha. Insisto que aquí bajo esta definición, adentro de private equity hay fondos de capital privado, de infraestructura, de finca raíz, de forestal y también de private equity tradicional. Entonces, fíjense, empezamos de izquierda a la derecha y quiero invertir unos minutos en que miremos estas cifras que para mí resultaron muy interesantes. En el año 2008, como porcentaje del total, solo el 0.2% de la cartera que estaba en los fondos moderados de obligatorios de pensiones colombianos
estaban expuestos a capital privado. Y de esos, prácticamente el 100% eran fondos de capital privado colombiano y solo 7.000 millones de pesos, o sea, nada, estaba invertido en fondos de capital privado internacional. Entonces, en el 2008 uno podría decir, esta industria arrancó por ahí, que los fondos de pensiones no estaban mirándola y el monto invertido era muy poco. Vayamos a la siguiente columna, agosto del 2012. En esos 4 años, fíjense cómo pasó de ser el 0.2% a volverse el 3,5% de la cartera total. Un crecimiento pues muy importante. Los fondos de capital privado colombianos pasaron de 221.000 millones a 2.3 billones de pesos invertidos, un crecimiento muy, muy grande, y aparecieron los fondos de capital privado internacional. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó en esa época, pero básicamente los fondos de pensiones no invertían en este tipo de activos y se volvieron a así invertir. ¿Y dónde invirtieron primero? En los activos colombianos, porque fíjense que de los 3.500, 3.5 billones que estaban invertidos en ese momento, 2/3 partes eran en fondos o gestores colombianos y 1/3 parte eran en gestores internacionales. Y ahora vayamos 5 años después, a la fecha, agosto de 2017, estas son las fechas, el dato que se publicó hace menos de una semana, y vemos cómo pasó de 3,5% a 6,5% la cartera, o sea, prácticamente se dobló como porcentaje, pero en plata más que se triplicó, porque pues, en el mismo periodo el tamaño total de los fondos de pensiones pues, se expandió, pero ahí hubo un cambio dramático en que los fondos de pensiones empezaron a invertir agresivamente en fondos de capital privado globales, y fíjense que pasaron de 1.221 a 8.576, se multiplicó por 7 el monto de dinero que estaba invertido por fondos de pensiones colombianos en gestores de private equity globales. Sin embargo, en gestores colombianos se frenó y pasó de 2.3 a 2.9. Siguió creciendo, pero mucho menos que los internacionales. Entonces, ¿qué pasó? Pues claramente una fase de aprendizaje muy importante, donde los fondos de pensiones hicieron la tarea y en cuestión de 10 años pasaron de no invertir nada a invertir el 6,5% de los dineros de los pensionados colombianos en este tipo de activos. Pero también interesante fue el cambio de ritmo, porque empezaron a invertir en gestores colombianos, pero muy rápidamente se dieron cuenta que valía la pena invertir en gestores internacionales. Y esa ha sido la dinámica. Ahora, ¿a dónde deberíamos llegar? Me reuní esta semana, por coincidencia, de pronto está en la audiencia, un par de gestores de fondos de pensiones canadienses, que algunos de ustedes sabrán que han sido muy activos en América Latina, y uno de ellos me decía, vea, la visión que nosotros tenemos es que el 80% de nuestro portafolio, el portafolio global, que son de cientos de millones de dólares, esté invertido en lo que nosotros llamamos estrategias activas. Ellos no hacían la diferencia de alternativos o dinámicos, sino decían estrategias pasivas o activas. Las pasivas era gestar pues, de renta fija, acciones listadas, etc. El 80% era fondos donde se requería un manejo activo. Y fíjense que ellos están mirando pues, las necesidades de los pensionados canadienses a 10, 15, 20 años vista y con esa visión invierten en este tipo de activos. Entonces la pregunta es ¿cuál es el límite? Por regulación, digamos el CAP, que hoy la regulación le permite a los fondos de pensiones es tener en esta categoría hasta un 20%. Vamos a ver cómo evoluciona y si eso va a ir de la mano. Pero eso pues también depende pues, de que haya activos en que invertir y que haya el conocimiento y el know-how para poderlo hacer. Entonces hablemos 2 segundos del caso de los fondos capital privado colombianos, digamos ya los vehículos y los gestores en el país y cómo les ha ido, porque más o menos esta industria también tiene el mismo tiempo. El primer fondo que yo recuerde que se levantó fue gestado por la EFEM, que era un fondo que invertía en activos de empresas petroleras, en un momento en que el boom petrolero colombiano estaba arrancando y les fue muy bien, y ese tal vez fue el primer fondo que ni siquiera fue registrado como fondo de capital privado porque la regulación no existía. La regulación de fondos de capital privado, me corregirán, pero existe desde hace unos 9 años aproximadamente. Pues desde su comienzo hasta hoy, en Colombia existen hoy fondos de capital privado vigentes 95, y esos 95 tienen compromisos de capital por 14.000 millones de dólares. Ese es el 100% de los compromisos. En el slide anterior vimos que los fondos de pensiones han invertido aquí del orden de 3,5 millones de billones de dólares en fondos de capital, pero no todos esos han sido fondos colombianos. De hecho, 2/3 partes son fondos internacionales.
De manera que la inversión de los fondos de pensiones en este tipo de activos es del orden de 3 billones de pesos, que es más o menos el 20%. Entonces, los gestores de capital privado que están operando en Colombia, más o menos el 20% de su plata viene de fondos de pensiones colombianos, pero el 80% de su plata, en su mayoría, viene de fondos de pensiones e inversionistas institucionales de fuera de Colombia. ¿Esos compromisos en qué tipo de fondos están invertidos? Y aquí está la división. Casi la mitad son fondos de infraestructura, y aquí se consolidan los fondos de infraestructura y los fondos de deuda para infraestructura. La segunda categoría son los fondos de growth y buyout, son fondos como nosotros, como Advent, tienen el 30% del dinero. El 23% del dinero son fondos de finca raíz, y luego muy pequeños fondos de recursos naturales, de venture capital y de impacto. Pero esto no existía hace 12 años. Entonces, en un periodo de una década, hay una industria nueva que moviliza capital cuantioso del orden de 14 mil millones de dólares y que está buscando activamente oportunidades de inversiones en Colombia. Y en este siguiente cuadro es, con esos recursos, con ese capital comprometido de 14 mil, ¿cuánto efectivamente se ha invertido en el país? Pues de esos 14 mil, aproximadamente 9.700 millones se han invertido en el país a través de estos vehículos de capital privado, gestado por fondos de capital que operan en Colombia. Hago una claridad, esos fondos de capital privado que operan en Colombia, no todos están registrados ante la superintendencia. ¿Por qué? Porque hay fondos regionales, fondos globales que invierten en el país y no necesariamente tienen que estar registrados en el país. Más o menos la mitad de los fondos son registrados y han levantado dinero local, la otra mitad son fondos que operan en el país, pero en realidad son dineros que vienen del exterior y que fueron fondeados internacionalmente. En ese mismo, desde el 97, que es más o menos el tiempo que lleva la industria, se han invertido cerca de 10 billones de dólares, y fíjense otra vez, el 50% en infraestructura, el 30% en crecimiento, ahí es donde entran fondos como nosotros en Advent, 1.300 en finca raíz, 360 en recursos naturales y muy poquito en venture capital y fondos de impacto. Entonces esa es la foto pues, que tenemos hoy, y tal vez ya entonces para darle unos brochazos de conclusiones, ¿qué viene y qué creo que debería pasar hacia adelante? Pues sin duda creemos que desde el punto de vista de inversionistas institucionales, pues esto no va a frenar, si algo va a crecer. ¿Por qué? Porque las necesidades de atender el pasivo pensional son cada vez más altas. En unas economías donde los intereses bajos pues, es la prevalencia, pues hay que buscar mejores retornos. Las necesidades de liquidez, sobre todo en poblaciones jóvenes, no son hoy, sino son el día de mañana cuando se empiecen a jubilar las personas. Por lo tanto, la diversificación es requerida y la exposición a activos de este tipo para poder atender esas necesidades. La otra razón para invertir es que hay una cantidad de activos interesantes que no se consiguen en el mercado público. Entonces, ¿de qué otra manera puedo invertir uno en bosques, por ejemplo? Pues no hay una acción de bosques, bueno, de hecho había una que se llamaba Maciza, que ya no está listada en Chile, pero hay muy poquitas opciones para invertir. En Chile creo que es el único mercado donde hay, pero los bosques es un activo perfecto de mediano y largo plazo. Entonces, solo si no existen vehículos públicos listados, pues la manera es invertir a través de fondos privados que invierten en ese tipo de activos. Ahora, ¿cuáles son los retos? Pues la liquidez misma, ¿no? Y el tema del conocimiento y análisis desde el punto de vista de la población que se atiende con el fondo de pensiones, de cuándo es que se va a requerir las necesidades de capital y de manera hacer la asignación atado a sus necesidades de liquidez. Los otros retos son la regulación misma y el escrutinio. Obviamente yo creo que los fondos de pensiones hace 10 años que se atrevieron a invertir en fondos de capital privado, pues me les quito el sombrero porque no tenían ningún incentivo positivo a hacerlo, ¿no? Y la regulación apenas estaba arrancando, y si algo tenían el riesgo de que si les iba mal, los iban a regañar. Pero si el rendimiento era un poquito más alto, en realidad no tenían un gran premio que hacer, sin embargo lo hicieron. Y por eso debemos estar, digamos, orgullosos de esa industria que se aventó y se arriesgó a hacerlo. Pero surgen problemas como transparencia y riesgo reputacional, porque no a todos los fondos de pensiones ni todas las inversiones que se hicieron en los últimos 10 años pues les ha ido bien. Y obviamente no voy a dar nombres propios, pero cada uno de los gestores de fondos de pensiones de este país pues tienen heridas y les ha ido a ir a explicar a sus comités de inversiones
por qué ciertas inversiones no le salieron bien. El otro reto ha sido el conocimiento, pues porque había profesionales colombianos que supieran de esto hace 10 años, pues había muchos menos de los que hay hoy, y sin duda dentro de 10 años va a haber muchos más de los que hay hoy. Y si hay alguien, a los estudiantes de MBA que están por ahí pensando en qué hacer, claramente esta es una industria que va a requerir cada vez más talento. Y tal vez el problema más importante aquí es que el track record o la evidencia del éxito o fracaso de un gestor de fondos no es algo que se mida de un día para otro. Ese track record se construye en periodos de 5, 7, 10 años, porque como muchos de ustedes saben, los reglamentos de estos fondos dan una vida entre 5 y 10 años. Entonces, en realidad, para ver el final de esa película hay que esperarse 5, 7 años y saber si ese gestor en realidad fue bueno. Y en muchos portafolios y varios casos colombianos que conozco, tienen un universo de 8, 9, 10 empresas, a las cuales a 2 o 3 les fue muy mal, a 3 o 4 les fue más o menos, y a 2 o 3 les fue muy bien, multiplicaron la plata por 5, por 6, y sumado el portafolio de las 10 empresas, les fue ok, y sacaron un retorno de 10, 15, 20%, pero hoy en una industria tan joven, pues todavía no sabemos cómo les va a ir. Entonces, si yo soy el jefe de inversión de un fondo de pensiones y viene un nuevo fondo de pensiones, un fondo de capital privado colombiano a pedirme plata, y le digo, muéstreme su track record. Y no le puedo pedir peras al olmo, porque si apenas lleva el fondo 3 o 4 años, pues es muy pronto para saber si ese fondo fue bueno o fue malo. Entonces es una industria de mucha paciencia y que va a tomar pues décadas en desarrollarse. En Estados Unidos la industria tendrá unos 30, 40 años de edad y es una industria madura. Pues aquí estamos en nuestros primeros 10 años. Y no, ahora al interior de la Junta Directiva de Colcapital hablamos mucho de qué más hacer para acelerar la industria. Y yo lo que les digo, si la aceleramos no la podemos tirar, porque aquí no puede uno madurar los aguacates a punta de periódico, sino hay que hacerlo madurándolo lentamente, y es una industria en que la experiencia y el track record se construye pues, a lo largo del tiempo. Pero los resultados creo que están ahí para mostrarse. Hay 95 fondos de capital, como les conté. Los compromisos de inversión son de 14.000 millones de dólares, que es una cifra para Colombia respetable. Ya se han hecho inversiones por 9.700 millones de dólares. Y lo que les acabo de decir, el ciclo de vida pues toma tiempo. Un fondo de capital privado de crecimiento, típicamente el reglamento es un fondo de 10 años, con un periodo de inversión de 5 y otros 5 para madurar. En el caso de activos reales, el fondo forestal que existe en Colombia, yo creo que el plazo es un 25 o 30 años o más, no, la verdad no sé. Y la otra realidad es que no todos los fondos van a ser exitosos. Y porque 1 o 2 o 3 fondos tengan descalabros, no por eso la industria se debe satanizar. Ahora, debemos evitar los fracasos, obviamente. Por último, quiero decir que los fondos de pensiones y las aseguradoras pues, han hecho la tarea y sin duda empiezan a surgir gestores de fondos de activos que ya han estado en el mercado 7, 8 años, 9 años, que tienen pues, un track record para mostrar y que esperamos que esa sea la base para que la industria siga creciendo. Entonces, con eso quería terminar. Muchas gracias y estaremos dispuestos para preguntas. Gracias, Mauricio. Es claro, digamos, que este tipo de activos trae beneficios que voy a tratar de resumir en tres capítulos. El primero es la contribución en los beneficios de diversificación para reducir la volatilidad de los portafolios, protecciones de inflación y contribuciones a los retornos de largo plazo. Y eso, según lo que nos mostraban tanto Mauricio como Juan José, ha llevado a que el apetito de los inversionistas internacionales y portafolios globales sea alto y creciente en este tipo de activos. Sin embargo, en el mercado colombiano, adicional a los fondos de pensiones y algunas aseguradoras, son pocos los participantes que están en ese tipo de mercados y todavía las participaciones que tienen estos portafolios, como lo presentaba Mauricio, son bajas frente a lo que sucede en el resto del mundo. Uno puede, digamos, basado en lo que nos mostraba Juan José, encontrar que existen varias razones por las cuales se puede limitar la participación en este tipo de mercados y las voy a resumir de esta forma. La primera es por efectos de la transparencia que en sí mismo tiene el mercado privado, para encontrar las oportunidades, para entenderlas y para entender cómo está funcionando en sí el portafolio. La dificultad de medir y comparar los resultados de los fondos, dado que
los riesgos y los retornos son muy específicos a cada una de las industrias y cada uno de los tipos de activos. Es difícil poder entender cuál es el resultado o qué tal le está yendo a los fondos o cómo se van comportando los diferentes activos, dificultades de la liquidez y dificultades para gestionar los riesgos. Entonces existen varias limitaciones que hacen que un asset class que es interesante, que contribuye al portafolio, tanto en el retorno como en el riesgo, sea mucho menos utilizado en Colombia de lo que debería ser. Y mi pregunta para Juan José, desde su experiencia como analista de portafolios, sería cómo podemos manejar esos aspectos complicados para poder fomentar la participación de nuevos agentes que no han entrado o aumentar la participación de los agentes que ya están en ese tipo de activos. Muchas gracias, Juan Pablo, por la pregunta. Yo creo que al ser un activo, como hemos dicho, complejo, heterogéneo, en el que hace falta conocer el intríngulis de cada uno de ellos, es fundamental, en primer lugar, saber hacia dónde vas, a qué quieres parecerte, ¿no? Hay ejemplos de inversores institucionales que han sido muy exitosos y que tienen un porcentaje de inversión importante en activos reales. Por ejemplo, los endowments en Estados Unidos es un ejemplo de ello, y podemos citar más, ¿no? Entonces, es importante ver lo que ese tipo de inversores están demandando, cómo invierten, para, yo creo, que ir un poco evolucionando en ese sentido. Entonces, si la limitación pudiera ser, por ejemplo, la liquidez, es un activo que no se encuentra, digamos, el inversor demasiado a gusto por su liquidez, puede ser muy importante elaborar un plan de inversión en unos años, empezar por lo que sí se puede invertir, activos más líquidos, e ir evolucionando poco a poco hacia el objetivo, ¿no? De poder tener un plan de inversión completo en este tipo de activo. Y es muy importante tenerlo integrado en la propia asset allocation estratégico, porque mi sensación es que a veces hay inversores que invierten en este activo como si invirtieran en la guinda del pastel. Pues tenemos un poco de esto porque puede tener una serie de beneficios, sobre todo de rentabilidad. Yo creo que, bueno, que es más integrarlo, y más que buscar la rentabilidad, aunque es importante, como se ha dicho, porque hay una falta evidente de yield en todos los mercados, procurar centrarse en riesgo y diversificación como lo principal, ¿no? Porque todos sabemos que hay muchos inversores en private equity, pero ¿qué pasa en un escenario de bajada de precios sobre beneficios o bajada de las compañías de pequeña capitalización? Pues seguramente sufra, ¿no? Con lo cual hay que mirarlo desde todo punto de vista, desde mi opinión, para realmente integrarlo en la forma de invertir de largo plazo. Y yo creo que un punto importante es que estemos todos alineados, ¿no? Hemos hecho alusión en la presentación también al regulador. Es complicado este tipo de activo, pero también los reguladores tienen que estar alineados, porque al final es el inversor final, ¿no? el que está invertido aquí, y es que haya un win-win, ¿no? para todos, inversores, reguladores, etcétera. Entonces esto sería un poco, yo creo que no hay una receta mágica, pero sí que yo creo que la elaboración de un plan de inversión estratégico para este tipo de activo es importante, donde se vean qué carencias se tienen actualmente y hacia dónde se quiere ir. Juan José nos menciona que para el desarrollo de este asset class se requeriría integrar el asset class a la construcción y la gestión de los portafolios del administrador. En ese orden de ideas, eso pasa por el desarrollo de capacidades corporativas, analíticas y de gestión y de administración de la exposición en el asset class en sí mismo. Yo le pediría a Mauricio que nos contara desde su experiencia, desde el otro lado, qué sugerencias o qué recomendaciones le daría a la industria de qué capacidades corporativas debería desarrollar para administrar
gestionar y tener correctamente en sus portafolios este tipo de asset classes? Sí, no, desde el lado del inversionista. Hay un camino por recorrer importante que como decía yo hace unos minutos, ya los fondos de pensiones y aseguradoras han arrancado, pero todavía falta. Pues sin dar nombres propios, van ustedes a los departamentos de inversión de los fondos de pensiones de Colombia y tienen dedicados 3, 4, máximo 5 profesionales a invertir en fondos de capital privado general, digamos, a los alternativos. Entonces, y los veo uno y son pelados pues, que se han ido formando, muchos de ellos deben estar aquí en la audiencia y la verdad les quito el sombrero porque han hecho un grandísimo trabajo, pero he tenido la ocasión de conocer, por ejemplo, el departamento de gestión de CalPERS, que es el departamento, el administrador de los fondos de pensiones de los empleados del estado de California y de algunos de los endowments de Estados Unidos, pues sí son mucho más robustos en número de gente, en capacidad analítica, en experiencia, simplemente porque llevan 15, 20 años haciéndolo. Entonces, pues, el camino por recorrer ya comenzaron, pero hay que seguir avanzando, ¿no? Y como decía, no hay atajos, no es que mañana se contratan 5 personas más y automáticamente van a poder invertir 3 veces más. No creo que sea así. Tiene que hacerlo poco a poco, ir desarrollando las habilidades, porque no solamente en los analistas, sino en los comités de inversiones, porque todo el lenguaje que se habla en un comité de inversiones es totalmente diferente, ¿no? Cuando se toman decisiones más grandes de inversión. Habiendo dicho esto, y la información es pública y la pueden ver en la superintendencia, los fondos de pensiones colombianos, pues, y acabo de mostrar algo de las cifras, han invertido ya tiquetes grandes en fondos de pensiones, en fondos de capital privado sofisticados, aquí y afuera, y el desempeño, pues, ahí va, sobre todo en los fondos de afuera, ha sido muy bueno. Entonces, los resultados iniciales son alentadores. Más o menos en la misma línea, digamos, de las capacidades que se deben desarrollar para entender y administrar el asset class, Juan José, tú desde la experiencia internacional, ¿qué sugieres que debería revisarse desde el punto de vista regulatorio o cómo desde el punto de vista regulatorio deberíamos tratar de buscar entender el asset class para poderlo potenciar un poco? Sí, yo aquí la principal, yo entiendo que el regulador, por supuesto, tiene que hacer su función, qué duda cabe, pero sí que también tiene que tener la cierta flexibilidad para entender que el actual entorno actual pues requiere que algunos inversores pues necesitan, como se decía anteriormente, dar pues que cubrir las obligaciones que tienen en los largos plazos y por lo tanto pues una de las maneras que tienen pues es inversión en este tipo de activos, ¿no? Entonces, que exista esta conciencia y que no se penalice excesivamente pues la iliquidez de estos activos para poder alinearse plenamente con el inversor. Yo creo que esa es la madre del cordero realmente. Con lo cual, más que una regulación que digamos que fomente mucho el activo, yo creo que es una regulación que lo que haga es no perjudicar en exceso. Bueno, para finalizar, digamos, después de haber visto un activo que todo el mundo al parecer tiene apetito, que parece contribuir bastante al portafolio, yo quisiera preguntarles a los dos ¿qué amenazas ven en el entorno macro que viene para adelante en el asset class? Te doy la palabra a ti, Mauricio, primero. No, pues es natural. Los fondos son, dependiendo del tipo de fondo, pero están expuestos a diversos ciclos. Hay desde la exposición al ciclo del commodity, de las economías. Una cosa que olvidé mencionar, ese boom de fondos de capital privado colombiano que se gestaron hace 8 o 10 años, pues arrancaron un momento muy propicio y la economía colombiana iba muy bien, el boom de commodities, el boom petrolero, y algunos cosecharon éxitos como el fondo que mencioné de petróleo, pues que entraron y salieron en el momento que era. Pero otros fondos pues entraron en un momento en que la economía colombiana se comenzó a frenar, ocurrió la devaluación importante del peso hace año y medio, 2 años. Entonces, sobre todo los fondos que estaban en dólares, compraron activos que por más que en pesos se desempeñaran muy bien, en dólares no desempeñaron tan bien. Entonces están no expuestos a los ciclos. Y aquí está el tema de largo plazo. A nivel internacional los fondos también se miden por vintages o
por añadas, ¿no? Entonces está el fondo de los 2000, del 2005, del 2010. Obviamente a los fondos que invirtieron justo después de la crisis del 2008, pues les fue mejor que a los fondos que habían comprado justo antes de la crisis del 2008. Y los gestores globales que tienen portafolios grandes y que llevan invirtiendo mucho tiempo en eso, pues tienen una exposición también a diferentes años. Entonces, quien haya invertido solo en los fondos de pensiones colombianos, donde solo existe una añada, que es la añada de los años 2000, pues esa añada de pronto no es tan buena porque la salida de los activos de esos fondos se está dando en un momento en que la economía no está tan buena. Y de hecho va uno a ver los activos de los fondos de pensiones colombianos, de capital privado colombianos, y las salidas han sido muy lentas. Entonces hay una cantidad de gestores colombianos y muchos que tenemos empresas acá, que la salida es o va a ser más lenta de lo que hubiésemos querido hacer. ¿Por qué? Porque el ciclo de la economía fue así y también de pronto se escogieron las empresas que no eran, pero eso no quiere decir que la siguiente vez, en el siguiente ciclo, vaya a ocurrir lo mismo. Entonces, cuando uno habla con gestores globales que llevan muchos años haciendo esto, tiene una diversificación por industrias, pero también por años. Ellos ven en su portafolio cuántos gestores tengo del año 2000, del año 2005, del año 2008, del año 2009, y se miden las gestiones por el tiempo también. Y la única manera de construir ese portafolio pues es en el tiempo. Si los fondos de pensiones colombianos arrancaron hace menos de 10 años a invertir en esto, por definición solo están expuestos a las añadas de esos años, porque los otros fondos ya se invirtieron. Les toca esperar a que vaya madurando y de aquí a unos 10, 15 años van a tener un portafolio mucho más diversificado en cuanto al tiempo. Bueno, las tendencias macro cómo pueden afectar a los activos reales, quizá yo creo que sería pues, recomendable una buena diversificación de diferentes estrategias, porque no solo en añadas también, como comentaban, pero también en diferentes estrategias, porque realmente es la ventaja de este activo, ¿no? Lo heterogéneo que es. Y bueno, lo he comentado anteriormente, pero sí que es verdad que si, por poner el ejemplo otra vez, ¿no? Es el private equity, que ha tenido un comportamiento excelente y que se sigue pensando que va a tener un comportamiento excelente, se da un escenario de bajada de PERES, unido pues, a que las small caps tienen un underperformance notable, pues ¿qué puede pasar con esto? Pues eso se van a ver afectadas lógicamente, ¿no? Entonces, no veo nubarrones, ¿no? en ninguno de estos activos, pero sí que hay que tener ciertas precauciones, como la que hemos mencionado, ¿no? Pues tenerlo diversificado y no solo por añadas, sino también pues, por diferentes, como hemos dicho antes, ¿no? La tipología que hay es interesante, es diversa, y lo que se trata al final es de tener una cartera más robusta. Entonces, pues mirar mucho el riesgo, mirar las bondades de pues, las infraestructuras, la generación de flujos que pueden traer las commodities, que nadie habla de ellas, y bueno, pues han tenido una caída espectacular y pueden tener un papel muy importante a la hora de crear una cartera. Entonces, olvidarse un poco de las rentabilidades, yo creo que puede ser un consejo sabio, digamos, a la hora de la construcción de una cartera duradera. Muchísimas gracias a Mauricio y a Juan José por compartirnos sus opiniones sobre este asset class, y con esto pues cerramos este capítulo de Real Muchas gracias Assets. a todos. Muchas gracias.